Una querella señala a Pascual Mbomangue de manipular las cuentas de Bayan Technical. Tal como reveló Diario Rombe en la investigación periodística publicada el 25 de agosto. El gobierno de Guinea Ecuatorial adjudicó en septiembre de 2017 un contrato de 22.076.577.900 francos cefas a Bayan Technical Solucoes Globais Guinea Ecuatorial SL para desplegar una red de televisión digital terrestre, TDT. Lo que inicialmente parecía ser un proyecto para modernizar la infraestructura televisiva del país se ha convertido en el centro de un escándalo de corrupción, donde los intereses personales y la codicia han superado cualquier intención de mejorar la comunicación en Guinea Ecuatorial. La trama se desmoronó cuando José Luis Romero Ruiz, socio español de Bayan, se negó a compartir con su compañero Mohamed Alavid la situación financiera de la empresa. En respuesta, Alavid contrató a la prestigiosa abogada mercantil y defensora de derechos humanos, Gemma Jones Njoli, para querellarse contra Romero Ruiz por el delito de atentado contra el régimen de la sociedad, buscando forzarlo judicialmente a presentar las cuentas y convocar una Junta General Ordinaria, algo que no ocurría desde 2017. Mientras tanto, solo se celebró una Junta Extraordinaria en 2020 en Madrid. En esa reunión celebrada en Madrid, se estimó que el beneficio del contrato público, valorado en 20.310.451.668 francos cefas, 30.961.054 euros, con un coste total del proyecto de 14.432 millones francos cefas, 22 millones de euros, ascendía a 5.878.451.502 francos cefas. Este monto se repartiría de la siguiente manera. Global Multisolutions Guinea Ecuatorial SL recibiría 2.932.225.751 francos cefas, Demetria Soraya Naulia Young Mangue 2.392.393.053 francos cefas, y Mohamed Aladib, solo 546.832.698 francos cefas. Durante las investigaciones llevadas a cabo por el bufete Jones y Sancristán en defensa de los intereses de su cliente, según la información entregada a Diario Rombe por Mohamed Alavid, se descubrió algo aún más turbio: la participación directa de un alto cargo del gobierno de Guinea Ecuatorial en la manipulación de las cuentas de Bayan para encubrir el desvío de millones de francos cefas a favor de las empresas de José Luis Romero Ruiz. En lugar de proteger la legalidad y velar por los intereses públicos, este funcionario estatal, Pascual Mbomangue alias Ndonguito y director general de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, no solo permitió, sino que facilitó el saqueo de un proyecto nacional en beneficio privado. Este acto amoral y corrupto cometido por quien debería ser garante de la justicia, pone en evidencia el nivel de descomposición de las instituciones del Estado. Cuando el deber de un funcionario es salvaguardar el bienestar del país y, en cambio, utiliza su posición para corromper y desviar fondos, queda claro que el sistema está podrido hasta la raíz. La complicidad entre el gobierno y los empresarios para desfalcar proyectos públicos es otra muestra del desprecio absoluto hacia Guinea Ecuatorial, donde el beneficio personal siempre prevalece sobre cualquier sentido de responsabilidad o ética. La querella presentada por Mohamed Alavid contra Romero Ruiz ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Malabo ha destapado una trama de corrupción en la que la mano de algunos altos cargos del gobierno se extiende para proteger los intereses de unos pocos, mientras la ciudadanía sigue pagando el precio de la codicia de los poderosos. La lucha legal de Mohamed Alavid, contratación de abogada ante fraude. Ante la falta de transparencia sobre la situación financiera de Bayan Technical Solucoes Globais GSL, relacionada con el pago de miles de millones de francos realizado por el Tesoro Público de Guinea Ecuatorial en 2022, destinado al contrato público de suministro de material, digitalización de la emisión de televisión y formación del personal, y tras la convocatoria ilegal de una Junta General Extraordinaria el 28 de marzo de 2022 sin notificación ni participación de Mohamed Alavid como socio. Este decidió contratar los servicios de la destacada abogada mercantil y defensora de derechos humanos, Gemma Jones, del despacho Jones y Sancristán. El 21 de marzo de 2023, Mohamed Alavid, a través de su representante legal, exigió la convocatoria de una Junta General Ordinaria, no solo para obtener los estados financieros desde la constitución de la empresa hasta 2022, sino para exponer la gestión de los fondos públicos que el gobierno entregó a José Luis Romero para ejecutar el proyecto, y cómo se distribuyeron los beneficios. A pesar de ser socio, Alavid no ha recibido su parte hasta la fecha. También requirió información sobre la situación crediticia con el Banco Bange y el extracto de la cuenta de Bayan en BGFI, cuyo número se ha mantenido oculto desde su apertura, realizada sin el consentimiento de Alavid.
Lo que parecía una legítima defensa basada en la justicia y la transparencia, pronto se transformó en una campaña de persecución, chantaje e intimidación hacia la abogada guineoecuatoriana, con el claro objetivo de silenciarla y evitar que el manejo irregular de los fondos y la distribución de beneficios salieran a la luz. Mohamed denuncia el impago de 1,3 millones de euros. Para resolver el conflicto y en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Junta General Extraordinaria del 20 de junio de 2020, donde se pactó el pago del 15% de un beneficio neto de 8.961.054 euros, es decir, 1.344.158 euros, se estableció una resolución amistosa. Sin embargo, según la querella a la que Diario Rombe tuvo acceso, el pago sigue sin efectuarse, mientras la Tesorería del Estado sigue pagando a José Luis Romero Ruiz. Los querellantes sostienen que la gestión negligente y corrupta del empresario español José Luis Romero Ruiz ha destruido la ejecución del contrato público, arruinando el beneficio estimado para mi cliente, denunciaron los querellantes. Además, el despacho Jones y Sancristán, liderado por Gemma Jones, detectó graves irregularidades que afectaban los derechos políticos y económicos de su cliente, Mohamed Alavid, en la gestión de Bayan Technical Solucoes Globais GSL por José Luis Romero Ruiz. De acuerdo con la querella, Gemma Jones exigió al Juzgado de Instrucción número 3 de Malabo que se practicaran todas las pruebas necesarias, entre ellas, la declaración de José Luis Romero Ruiz, empresario vinculado a múltiples compañías bajo su control y que se habrían llevado parte de los fondos del proyecto. Señaló a los representantes legales de Terratec S.L., filial guineoecuatoriana de la española Terratec Andalucía S.L., y de Sistema de Vídeo Promociones Móviles GSL, filial de la también española Sistema de Vídeo Promociones Móviles SA. Todas estas empresas, controladas por Romero, parecen actuar bajo una estructura diseñada para enmascarar operaciones, evidenciando un esquema empresarial cuestionable. Los estados financieros fraudulentos de Bayan Technical, donde Pascual Mbomangue, otro peón de la maquinaria corrupta, actuaba como experto contable de la CEMAC, fueron elaborados con el único propósito de ocultar la verdadera situación financiera de la empresa. El análisis de estas cuentas reveló que se inflaron artificialmente los resultados de 2022 para mostrar un beneficio de 3.504.640.765 francos cefas, ocultando deliberadamente las deudas y compromisos con entidades bancarias. Esta flagrante violación de los principios contables básicos, como el de imagen fiel y prudencia, estipulados por la OADA, no fue una casualidad. Fue una estrategia calculada por Mbowenguema para favorecer a sus aliados y asegurarse de que las mentiras llegaran hasta el juez sin ningún tipo de rigor ni control. Presentar estas cuentas sin fecha ni sello es un desprecio absoluto por la transparencia y el profesionalismo, una burla a la justicia y una confirmación de la impunidad con la que operan. Pablo Mbowenguema alias Ndonguito, nacido el 22 de octubre de 1977 en el municipio de Bidjabidjan, distrito de Ebebillín y provincia de Quientem, es el epítome del funcionario corrupto que se ha enriquecido a costa de un país empobrecido. Mientras su gente sufre, Mbowenguema ha utilizado su posición en el gobierno para consolidar un imperio de negocios privados. A través de Pasagu Solutions S.L., fundada el 21 de agosto de 2015, y con un capital inicial de 4 millones francos cefas, ha amasado fortunas. Pero su nombre aparece ligado a operaciones aún más turbias, como GE Offshore Marine Services, S.L., una empresa controlada por César Augusto MBA Abogo a través de Footprints Energy S.L., que refleja hasta qué punto el saqueo de los recursos nacionales es una práctica habitual entre la élite del régimen. Documentos filtrados por Diario Rombe confirman que Quintín Arroyo Moreno, dueño de la empresa offshore Dagda LLC y accionista de GE Offshore Marine Services, S.L., registró Footprints Ltd. En Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos, para gestionar inversiones en extranjero. Esta estructura, diseñada para evadir cualquier control financiero, quedó en manos de SFM Corporate Services S.A., una firma especializada en la creación de empresas offshore, evidenciando un presunto complejo esquema de lavado de dinero en el que Mbowenguema y sus socios se lucraban sin control ni consecuencias. La magnitud de la corrupción llega al punto de que el 14 de junio de 2016, en una reunión de la Junta General de GE Offshore Marine Services, S.L., se aprobó la venta del 35% de las participaciones de Pascual Mbomangue, entonces director general de Economía y Cuentas Anuales, a Footprints Energy S.L. Esto no es más que la confirmación de lo que todos saben pero pocos se atreven a decir: las élites del régimen de Obiang están dedicadas a saquear el país sin escrúpulos, protegiendo sus fortunas mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de un Estado fallido. Pablo Mbowenguema es solo una pieza más en un sistema profundamente corrupto,
pero su complicidad y participación activa en este entramado lo convierte en un símbolo del descarado abuso de poder y de la avaricia que caracteriza a la cúpula del régimen. Su nombre quedará asociado para siempre a la corrupción que ha destruido a Guinea Ecuatorial. La maniobra de Pascual Mbomangue y José Luis Romero para ocultar la quiebra de Bayán. Los querellantes han destapado una red de mentiras y manipulaciones financieras orquestada por Pascual Mbomangue, alias Ndonguito, y José Luis Romero Ruiz, quienes deliberadamente entregaron al juez un amasijo de hojas sueltas disfrazadas como estados financieros de Bayán Technical Solucoes Globais GSL. Estas cuentas, que deberían reflejar la situación económica de la empresa en 2020, 2021 y 2022, no son más que un engaño burdo. No corresponden a los ejercicios reales, sino que son fragmentos de presuntas declaraciones estadísticas y fiscales plagadas de omisiones, diseñadas para ocultar una deuda bancaria de 800 millones de francos cefas que en abril de 2023 había alcanzado los 1.500 millones de francos cefas. La pregunta que flota en el aire es clara: ¿cómo es posible que una empresa de reciente creación, supuestamente involucrada en proyectos de gran envergadura, no tenga ni un solo bien registrado en su activo? Sin equipos informáticos, sin mobiliario, sin nada que demuestre su actividad. Y lo más descarado, ni un solo puesto de trabajo creado, ya que no hay ningún gasto en personal reflejado en las cuentas. Este nivel de ocultación no es un error, es una estrategia deliberada de fraude. El objetivo es evidente: esconder la verdadera situación financiera de Bayán Technical, que ya está al borde de la quiebra técnica, según los propios datos de su activo corriente. El descaro es absoluto. La filial de Bayán, constituida en 2017 y extinguida en 2021 en la zona franca de Madeira, Portugal, sigue figurando en los documentos financieros con una inversión ficticia de 100.000 millones de francos cefas. Este fraude descarado es obra de Mbomangue y Romero. A pesar de estar dada de baja, siguen presentándose ante las autoridades guineanas como una empresa internacional con más de 20 años de experiencia. Los registros mercantiles de Guinea Ecuatorial confirman que fue creada en 2017, mientras que en Portugal dejó de existir en 2021. Esta trama no es simplemente un caso de mala gestión, sino una clara evidencia de cómo los altos cargos en Guinea Ecuatorial, con total impunidad, utilizan sus puestos para el saqueo sistemático de recursos. Pascual Mbomangue no solo ha defraudado a las arcas públicas, sino que ha participado activamente en un esquema corrupto que beneficia a unos pocos, mientras las empresas se desmoronan. Es una muestra más de la corrupción profundamente arraigada en el régimen de Obiang, donde la rendición de cuentas es inexistente y el poder se utiliza únicamente para lucrarse. Romero huye y deja a Macarro al frente del fraude de Bayán. Nuevos documentos obtenidos por Diario Rombe exponen un escándalo de corrupción sistemática en Guinea Ecuatorial. Bayán Technical Solucoes Globais GSL, registrada en Malabo en junio de 2017 por José Luis Romero Ruiz, con un capital ridículo de 5 millones de francos cefas. Nunca tuvo instalaciones para ofrecer los servicios de telecomunicaciones que afirmaba prestar. Esto fue confirmado en un escrito por Vicente Nceelomba, director de la Oficina Reguladora de las Telecomunicaciones Ortel, y por supuesto, hijo del todopoderoso Agustín Zenfumu. La respuesta de Elomba, el 2 de julio de 2024, número 120/024, fue contundente: Bayán operaba de manera ilegal desde su creación. Bayán debe registrarse y pagar lo que debe, señaló Elomba en su informe, poniendo al descubierto a esta empresa fantasma. Pero aquí surge la pregunta clave: ¿cómo es posible que Ortel ignorara este fraude durante más de 5 años, especialmente cuando Pamela Nceguoro, hermana de Vicente y ministra de Información, Prensa y Radio entre febrero de 2023 y julio de 2024, supervisaba directamente los trabajos de Bayán? Esto es una prueba más de cómo el nepotismo y el tráfico de influencias son los pilares sobre los que se sostiene el sistema corrupto de Guinea Ecuatorial. Durante todo ese tiempo, Bayán nunca homologó los equipos que importaba, violando descaradamente las regulaciones sin sufrir ninguna consecuencia. Este comportamiento no es una simple negligencia, sino una estrategia consciente de evasión sostenida por los hilos del poder familiar. La red de corrupción entrelazada entre miembros de la misma familia, protegida por sus lazos políticos, no solo permitió a Bayán operar, sino también prolongar un fraude a gran escala sin ser molestada. Temiendo las repercusiones, José Luis Romero, consciente de que su tiempo en Guinea Ecuatorial se agotaba, delegó todo su poder a Miguel Macarro Herrero el 16 de abril de 2024 para que tomara las riendas de esta operación ilícita.
Lejos de afrontar su responsabilidad, Romero se atrinchera tras un representante legal, evidenciando una fuga cobarde y desesperada. Este caso no es un simple incidente aislado, sino la cruda representación de cómo funciona el sistema corrupto en Guinea Ecuatorial, empresas fantasma, contratos fraudulentos y el respaldo descarado de las élites familiares. Lo que este escándalo expone es la impunidad que rodea a Bayán y cómo los lazos de sangre y poder permiten que los responsables continúen saqueando el país sin ninguna rendición de cuentas. Publicación del 6 de septiembre de 2024 por Diario Rombe. Reproducida y convertida en voz por Abaa TV.